Usted está sentado ahí. Por fe se bañó, se arregló, se levantó, etcétera. Todo el evangelio se trata de fe. Amén. ¿Pueden escucharme? ¿Me puede ser un poquito más fuerte la voz para no forzarla? Amén. Bueno, vamos a continuar predicando. Bueno, continuar digo lo que comenzamos el domingo. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado por acá? Amén. Bueno, empecé una serie acerca de la gracia. Cuando nosotros oímos la palabra gracia, algunas personas que tenemos un espíritu un poquito duro, nos afligimos y nos asustamos porque confundimos lo que es gracia con libertinaje. Pero la verdad es que gracia es la esencia de Dios. Dígale a alguien, Dios te va a hablar hoy. Amén. Dios va a hablar a tu corazón. Es importante, amada iglesia, que nosotros aprendamos a conocer el corazón de Dios, el corazón del Padre. Y a través de la gracia es la única forma en que nosotros podemos conocerlo. Amén. Levante su mano y dígale: Señor, gracias. Háblame en esta mañana. Abro mi corazón, quito todo prejuicio de mi mente, toda incredulidad, toda duda, y reprendo todo espíritu de indiferencia, todo espíritu de sueño que quiera robar la buena semilla de tu palabra que hoy me va a ser enseñada. Vamos, declárelo. Dígale: Padre, toma control de mi mente. Rindo mi vida, rindo mi corazón ante ti y declaro, Señor, que toda obra de maldad, toda hueste de tinieblas, todo, Señor amado, espíritu que se mueve en los aires, que quiere interrumpir la conexión para que yo pueda entender tu palabra, hoy en el nombre de Jesús se disipa y declaro que tu palabra caerá en buena tierra, que es mi corazón. Gracias, amén y amén. Aleluya. Bueno, el domingo pasado empecé a hablar acerca de la gracia y quiero comenzar leyendo el versículo con el que terminé el domingo pasado. Así que vamos a leer en Mateo capítulo 5, versículo 17. Amén. Si trajo Biblia, prepare su Biblia, tome su Biblia, y si no, yo creo que acá lo vamos a estar viendo. Mateo 5:17 dice así, y estas fueron palabras de Jesús. Por eso quiero comenzar acá, porque en este versículo terminé el domingo pasado. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Si nosotros la leemos, esta es la misma versión que leímos, sí. Si nosotros leemos en nuestro vocabulario, lo entendemos. Lo que Jesús le estaba diciendo al pueblo de Israel, le dice: no estés pensando o no pienses que yo vine para violar o para contradecir la ley. Entonces, cuando nosotros pensamos nuestra Biblia, ¿cuántos tienen una Biblia? Levántela. Ah, no, se apenó. Nuestra Biblia se compone de dos: lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Entonces, no significa que sean dos cosas diferentes. El Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es la palabra de Dios también, y es lo que fue dado específicamente para aquel tiempo, para el pueblo de Israel. Pero también fue dado para nosotros, porque el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, no hay Nuevo Testamento si no hay Antiguo Testamento. ¿Me explico? Entonces, porque vea, vamos a leer un versículo acá. No me pierda el que leímos, porque quiero enseñarle algo, porque ahí terminé y ahí quiero continuar enseñando. Juan capítulo 1, versículo 17 dice así: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad. Oiga, esto está bien tremendo, quiero que lo lea conmigo. Es un poquito, vamos a tratar. Ok, vamos a leerlo juntos. Dice: no pensé, no, este no.
Juan 1:17, hijos. ¿Lo tienen? Esperamos, contamos hasta 3 y llega. Ok. Quiero que lo leamos todos juntos. Yo creo que están trabajando acá para ponerlo. Me dicen cuando lo pongan o lo leemos acá. Ok, vamos a leerlo entonces. Acá está, vamos a ver. Pues la ley por medio de Moisés fue dada. Oiga, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta versión que yo tengo, que es la Dios viviente, dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas una realidad por medio de Jesucristo. Escuche este versículo, está tremendo. Yo creo que con esto, amén, amén, y nos vamos. No. Sí, entonces vea, dice, ya se quiere ir, ¿verdad? ¿El que dijo? Ah, bueno. Entonces vea esto. Dice que el cumplimiento de la verdad y de la gracia se hizo realidad. ¿Cuándo? Diga conmigo, cuando en la cruz del Calvario se escuchó el último grito o las últimas palabras de Jesús diciendo: consumado es. Ahí entramos en el otro nivel y la gracia se hizo una realidad. Porque de otra forma nosotros no podemos ser salvos. La Biblia dice que solo en Jesús hay salvación. Entonces vemos un momento más el versículo 5 y capítulo 5 versículo 17 de Mateo, el que leímos primero, donde dice que Jesús no vino a cambiar las cosas. Jesús vino a establecer las cosas, a que se cumplieran las cosas, pero de una manera un poquito diferente. Y como he estado diciendo en estos días, no es que nosotros pensamos, ok, si la gracia nos da libertad para hacer todo lo que queramos, pero déjeme decirle que no, porque cuando Jesús dice que Él vino a que la ley y los profetas se cumplieran, Él estaba diciendo, no va a cambiar las cosas, solo va a cambiar una cierta forma de hacerlas. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Por eso dice la palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios seguirá siendo la misma, no dejará de ser. Ahora, para irme metiendo un poquito más, Jesús dijo: yo vine a que se cumpla. No vine a que no se cumpla, a que no se haga las cosas, sino que a que se cumplan. Y se imagina, mencioné esto el domingo, la Biblia dice, la ley decía, o el Antiguo Testamento decía: amarás a tu prójimo o a tu hermano y aborrecerás a tus enemigos. ¿A cuántos les gusta la ley? La ley decía: aborrecerás a tus enemigos, y la ley te daba permiso para aborrecerlos. O sea, si querías aborrecer a tu amigo, lo podías aborrecer. Es más, si no querías a tu mujer, le podías dar carta de divorcio y ya. ¿Cuántos quisieran vivir en la ley? Entonces, vea esto, me estoy tratando de entender. Mi hijo, me puede dar, como que yo no me oigo mucho. Yo no sé si usted me oye, pero entonces, vea esto. Entonces decía: dale carta de divorcio si no lo quieres. Si no te cae bien, puedes aborrecerlo. Pero Jesús dijo: si la ley decía amarás a tus amigos y aborrecerás a tus enemigos, Jesús dijo: yo les digo una cosa, amen a sus enemigos. ¿Cuánto les gusta amar a sus enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen enemigos? Que si tienen enemigos, usted necesita liberación para irse al cielo, porque al cielo no entran los que tienen enemigos. Es que no podemos tener enemigos, pero tenemos, sí, pero los tenemos que amar. Oren por los que los persiguen. Busquen, amen a los que más daño les hacen. Y en esa parte Jesús dijo: aquí se viene a cumplir la ley. Y cuando nosotros vemos, mire, vivir en un nivel de ley, los fariseos vivían en la ley.
Y los fariseos ponían reglas y exigían cosas que ellos mismos no podían cumplir. En cambio, Jesús dijo, cuando Él vino, Jesús dijo, yo no les voy a enseñar ni les voy a pedir que hagan nada de lo que yo no he hecho. Vea cómo es la gracia en Jesús. ¿Cómo se lo pruebo? Hay un versículo que dice, venzan, no les ha sobrevenido ninguna tentación que ustedes no puedan beber. Y entonces viene Jesús y también Jesús le dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero venced porque yo he vencido. O sea, oye, todo lo que Jesús nos pide en Él, la gracia, es porque Él ya lo vivió. Vamos a Hebreos capítulo 4, por favor. Y mientras me busca Hebreos capítulo 4, quiero leerle algo que escribí aquí extra. Dice, la gracia es lo que recibimos a pesar de nuestros errores. La palabra gracia viene de un vocablo griego que se lee charis y viene de la palabra carisma y significa aquello que se otorga gratuitamente. Es un regalo inmerecido, algo que no te ganas, sino que simplemente lo recibes aunque no te lo hayas ganado. Todo lo que nosotros tenemos, por eso con el canto que estaban terminando los muchachos que estaban cantando, dice, todo se lo debemos a Él. Todo lo que tenemos se lo debemos a Él. Entonces, para remarcarle y meternos un poquito más, la gracia es el regalo inmerecido, es un carisma de Dios, es un favor de Dios, es algo que no te ganaste. Fíjese cómo funciona esto. La salvación la obtenemos por misericordia. ¿Cuántos han sido salvos por misericordia? Y la misericordia es como la prima hermana de la gracia, pero no es la misma, porque la misericordia, hay gente que recibió la misericordia. Es más, usted y yo, todos los que estamos aquí, estamos en pie y hemos recibido la misericordia a través de la salvación. Cuando venimos a Jesús, recibimos, diga conmigo, misericordia. Pero Dios no quiere que sigamos viviendo en el nivel de misericordia, sino que Él quiere que entendamos todo lo que se desató en la cruz del Calvario, que en la cruz del Calvario se desató la gracia sobreabundante para nuestra vida. Y era lo que a los fariseos les costaba, era lo que a la gente que vive en un nivel de legalismo y de ley le cuesta entender lo que la gracia desata. Vea, la gracia es parte de la esencia del Padre Celestial. Así como el amor es esencia de Dios, la gracia es esencia del Padre Celestial. Y cuando nosotros recibimos esa gracia, ¿cómo vino esa gracia a la tierra? Vino a través de Jesús. A través de Jesús. Cuando Jesús muere en la cruz, ahí se derrama la gracia. Nosotros agarramos salvación a través de Jesús. Diga conmigo, soy salvo por Jesús, por el sacrificio de Jesús. Y esa se llama misericordia. Cuando usted acepta a Jesús, activa su fe, recibe a Jesús en su corazón, ahí usted entra y agarra salvación por medio de Jesús. Pero cuando vamos al nivel de la gracia, el nivel de la gracia lo levanta a usted y se desata a través de Jesucristo. Yo no quiero confundir, pero escuche esto. Acabo de decir Jesús y luego dije Jesucristo. Jesús es el que murió en la cruz y es el que desató salvación para nosotros a través de su muerte. Jesucristo es otro, no, es el mismo, pero Jesucristo es el resucitado, el glorificado. Escuche eso. Entonces, en el nivel de Jesús agarramos misericordia, aceptamos a Jesús, aceptamos su sacrificio, somos salvos por Él. Somos libres, pero no quiere Él que nosotros nos quedemos solo en el nivel de salvos. Él quiere que vayamos y aprendamos a vivir con todas las bendiciones sobreabundantes que Él ha desatado para nosotros. Y eso solo se recibe
a nivel de la gracia. Entonces diga conmigo, la gracia, mire, ¿qué es gracia? Un hombre, una mujer ungida, la unción y el poder que viene sobre usted vienen a través solamente de la gracia. Pero hay gente entonces que vive solo en la misericordia y no puede soltarse, no puede entender que el evangelio y que Jesús es extenso y usted puede disfrutarlo. Entonces la gente que vive en la misericordia todos los días se siente pecador, todos los días se siente culpable y piensa que no va a poder. Y déjeme decirle que usted, es verdad, por nuestra fuerza nosotros no podemos. Por eso es que la Biblia nos enseña que no es por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces apareciera como los fariseos aparecían, ¿no? Los fariseos decían que era por sus obras. Teníamos que ser súper buenos, súper santos e intachables. Y yo creo que no hay ninguno así. Entonces dice, si alguno, dice la Biblia, es varón perfecto, mire que no peque. Pero todos de alguna forma pecamos. Estoy con la gente correcta, sí, yo sé que estamos también viviendo, ¿verdad? Entonces, ninguno, porque mientras usted y yo vivamos en esta carne, hay una guerra contra nuestra carne, hay una guerra contra sus pasiones, contra sus debilidades. Y digamos que no vayamos al nivel de pasiones, contra su carácter, contra sus pensamientos, contra sus palabras, contra todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Aprender a recibir la gracia sobreabundante de Dios, que no te da licencia para vivir desordenadamente, sino que te enseña a poner los pies en la tierra y a reconocer que no es por tu fuerza, que no es porque tú seas bueno, que no es porque seas el más santo de todos, sino es porque Dios derramó su gracia sobre nosotros. Cuando eso pasa, amados, dejamos de ver mal a los demás, dejamos de criticar a los demás. Tenemos que convertirnos en un pueblo de Dios donde tengamos compasión. ¿Sabe cuál era el corazón de Jesús? Compasivo. Porque en Jesús estaba la esencia de la gracia. Entonces no significa que no vas a señalar, que no vas a corregir, que no vas a hacer nada. Simplemente significa que vas a reconocer quién eres tú y quién es Dios para ti. Uno de los hombres que me llama tanto la atención y me encanta el personaje, me aprendo todos los días, es Pablo. Pablo era un fariseo de fariseos, un perseguidor de la iglesia. Pablo perseguía a la gente porque Pablo dice que él era fariseo de fariseos. Para él era el único y todos los demás nada. Entonces Pablo tiene un encuentro con el Señor. Pero en medio de su encuentro él es transformado, empieza a servir, empieza a predicar. Y llega un momento en que el apóstol Pablo dice: a mí se me encomendó el misterio de administrar la gracia. Pero no solo eso. Entonces en medio de Pablo servir, predicar, ser el apóstol, levantar, Pablo era un hombre con muchas debilidades. ¿Está conmigo acá? Pablo era un hombre con muchas debilidades. Y bueno, se cree que era hasta con enfermedades físicas y con mucho. Y en una ocasión el Señor, va él al Señor y le dice, y él cuenta esto y él dice: hay un aguijón que no me deja en paz. ¿Se acuerdan eso? Lo leemos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Va? Ustedes son bien buenos para leer la Biblia. Entonces vean, dice: hay un aguijón que me viene a perseguir todos los días. No sabemos cuál era el aguijón de Pablo. ¿Qué era el aguijón de Pablo? Era mujer, no creo que era mujeriego, nunca se casó, no sé. Pero Pablo tenía un aguijón, tenía un problema. Y dice que todos los días él lidiaba con esa área. Ahora, todos los seres humanos lidias con alguna área en tu vida. Y yo creo que ninguno se escapa aquí. Pero yo no soy mujeriego. Bueno, no eres mujeriego, pero puedes ser chismoso. No, pero yo no. Pero puedes ser machista. Es que mire, a veces nos hacemos un patrón. No, yo no.
¿Qué tiene? No sé, no vengo a descubrirte tus áreas, vengo a enseñarte lo que Dios puede hacer, ¿verdad? Entonces Pablo tenía esa debilidad y él dice entonces muchas veces en Primera de Corintios 12 aparece eso, muchas veces he rogado a Dios para que me quite este aguijón. Leamos ese versículo porque lo tengo en Hebreos y no lo llevé ahí, ¿verdad? Pero como ya lo llevé acá, vamos a leerlo de una vez. Segunda de Corintios 12:9, es lo que le estoy diciendo. Y entonces dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo dijo, yo soy tu apóstol, yo soy acá, pero estoy lidiando con un aguijón, con un área, con una situación. Y Dios le dijo, ya te dije que te baste mi gracia, porque mi gracia ha sido derramada sobre ti. Y entonces Pablo dijo, entonces de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades. O sea, ¿qué estaba diciendo Pablo? Que lo que tenemos que entender, amada iglesia, es que no vamos a lograr nada por nuestra propia fuerza. Por más que se esfuerce el hombre, dice la palabra, por añadir un codo a su estatura, jamás lo podrá lograr. Pero la presencia de Dios, pero Dios en ti es capaz de añadir no solo un codo, sino todos los que tú necesites, cuando tú dependes de la gracia infinita del Todopoderoso. Entonces, vamos a leer ahora sí Hebreos 12. No, vamos a Hebreos 4:16. A ver dónde la tengo porque se me perdió acá. Acá está. 4:16, porque no sé, este tema es un tema tan extenso y una de las cosas que tenemos que aprender es que la gracia, cuando entendemos la gracia, amamos a Jesús, como dije el domingo pasado, nos enseña a respetar y amar a Jesús, porque entendemos que cada quien tenemos que caminar derecho y que solamente podemos depender de su infinita misericordia. Vamos a leer a partir del verso 14, vamos a leer los dos versículos que siguen. Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Levante su mano y diga, tengo a un sumo sacerdote, tengo a Jesús mi Salvador. Y eso me va a ayudar, escuche lo que dice el versículo al último, retengamos nuestra profesión. Servir a Dios, ser un hijo de Dios, es una profesión, es un regalo de Dios que Él nos ha dado. Pero el escritor dijo, si tengo a un sumo sacerdote, a un Jesús que traspasó los cielos, al Hijo de Dios, voy a portarme bien, voy a retener lo que Él me dio. Esto, amados, significa la gracia. Porque gente tira la toalla, como dicen, gente se va, gente desaparece de servirle a Dios. Tristemente sucede esto. Tenemos en el mundo un montón de gente que recibió, que se gozó, que cantó, que danzó, que conoció la palabra, y por alguna razón hoy usted los ve con una cerveza en la mano nuevamente. Hoy usted los ve en el mundo o en el pecado. Hoy los ve nuevamente totalmente lejos de Dios, como el hijo pródigo, ¿verdad? Que tenía todo en casa, que tenía todo y decidió irse. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque tratan de hacerlo con su propia fuerza. Porque no aplican. La ley te dice, o eres o no eres. Y Jesús te dice, si no eres, vas a poderlo hacer en mí. Porque con Dios todo se puede. ¿Cuál es el versículo muy conocido, chiquitito? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La iglesia necesita activar más este versículo.
Todo lo puedo en Cristo. No puedo ser santo. Claro que sí puedes, porque Jesús ya pagó por ti. No puedo ser bueno. Claro que sí puedes cuando aplicas la gracia de Dios. No puedo hacer esto. Sí puedes. El versículo no quedó en balde. El apóstol Pablo no escribió esto en balde. Dijo, todo lo puedo en Cristo. Escuche, ¿por qué lo puedes en Cristo? Porque me fortalece. Todo. Y cuando dice todo, diga conmigo todo. O sea, todo significa todo. No hay cosa que tú no puedas lograr cuando tienes a Jesús como tu Señor y Salvador, como tu capitán, como el que es el poderoso. Entonces, el versículo que acabamos de leer dice que vamos a retener lo que Él nos ha entregado, no a medida de la ley. Y le decía, gente ahora, no solo de aquí, gente de todo el mundo que conoció, está ahora lejos de Dios, volvió a su vida pasada. ¿Por qué? Porque no funcionó Dios, no, porque trataron de hacerlo con su fuerza, porque se metieron un espíritu de legalismo, de fariseísmo, que les decía, y empezaron a ver los errores en todos, empezaron a juzgar cosas de los demás, y entonces no pudieron mantenerse firme. Ponga la mano en su cabeza, si no se duerma, por favor. Ponga la mano en su cabeza, así, dígale: Señor, guárdame. Señor, ayúdame a que yo viva en el nivel de la gracia. Porque cuando empiezas a poner la mirada en los errores de los demás, empiezas a entrar en legalismo, empiezas a entrar en fariseísmo. Mira, la Biblia dice que nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, dijo Pablo. Porque esta salvación es tan grande que la debemos de cuidar con temor y temblor. ¿Qué nos enseña la gracia? Yo no sé cómo tratar de explicárselo de la manera que lo estoy sintiendo. ¿Qué nos enseña la gracia? La gracia nos enseña que nosotros debemos de, primeramente nosotros, recibir lo que Él nos ha dado, aprender a vivir en santidad, aprender a vivir para Dios. Y segundo, debemos de ser compasivos para con los demás, porque a veces nos acabamos a los demás. Y cuando nos acabamos a los demás, ¿sabe? El versículo famosísimo, deme un grito de júbilo, por favor, porque estoy a punto de soltárselo. Aquel versículo que dice: ¿cómo es posible que mires la paja que está en el ojo de tu hermano y no eres capaz de ver la viga que está en tu propio ojo? Ahí es donde entra ley. Mira, no se peinó y tú no te bañaste. Juzgaste porque no se peinó el otro, pero tú no te bañaste. Eso es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué debemos de hacer? Tener el corazón compasivo de Jesús. Si Él no se peinó, agarra un peine y dígale: ¿te peino, mi hermano? O sea, no es que le vas a dejar pasar que no se peinó. Algunos van a querer ir a peinar a otros ahorita que salgan. Esto es un símbolo. Y mientras aquel te está peinando, le dices tú: no te bañaste, ¿verdad? Qué fácil, ¿va? Pero cierto, eso es un ejemplo. Cómo nosotros podemos experimentar y vivir en la gracia. Pero entonces tiramos y juzgamos allá, pero no somos capaces de levantar. Porque para ser capaces de levantar necesitamos tener el corazón de Jesús. Y para tener el corazón de Jesús necesitamos aprender a vivir en la gracia sobreabundante. Porque por eso es que Jesús chocó con todos los fariseos. Jesús peleaba con los fariseos y llegó un momento que Jesús les dijo: fariseos hipócritas, ¿por qué ponen cargas a los demás que ustedes mismos no pueden llevar? O sea, no podemos enseñarle a alguien algo que no podemos sobrepasar.
Jesús fue nuestro mayor ejemplo y Jesús la logró. La Biblia dice que Él se mantuvo santo, puro y sin pecado y vivió todos los procesos. Ahora lo leemos en el siguiente versículo. Versículo 15 de Hebreos 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, excepto que no pecó. Excepto que no pecó. O sea, Jesús tuvo hambre, Jesús tuvo sueño, Jesús se enojó, no robó, pero a lo mejor tuvo la tentación. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Ve que dice el verso 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí está lo que le estaba hablando hace un momento, que misericordia y gracia son dos cosas poquito diferentes. Porque aquí nos dice, después de que lees el 14 y el 15, que Jesús fue tentado, que Jesús se compadece de nosotros porque Él vivió en semejanza de hombre, ahora dice, tú puedes acercarte confiadamente al trono de la gracia. Hay un trono que es la gracia. Mire, vamos a liberar nuestras mentes del espíritu de fariseísmo, del espíritu de la ley. Porque la ley mata, la ley juzga, la ley condena, pero la gracia restaura, aunque te corrige también. La gracia te va a corregir. La gracia te va a hacer saber lo que estás haciendo mal. La gracia tiene que ver con arrepentimiento. Y la Biblia dice que si no hay arrepentimiento, no hay salvación, no hay perdón de pecados. Pero la ley te dice, ya pecaste, ya lo hiciste. La ley te dice, no me puedo acercar a ti porque estás mal. Y la ley te dice, dame un abrazo, porque sé que a través de un abrazo el amor de Jesús se va a poder derramar en tu corazón. Iglesia, tristemente a veces nos topamos con seres humanos que te van a decir, no me acerco a ti porque me voy a contaminar por un estilo de pelo, por un estilo de ropa. Dígale a su hermano, discúlpame, pero Dios ve tu corazón. Claro, si tienes un corazón sano, vas a tener una ropa sana. Entonces, vea, no me puedo acercar a ti porque me contamino. No puedo ir a tal lugar porque me contamino. ¿Quién te dijo que te contaminabas por pasar encima? Te contamina lo que dejas entrar a tu corazón. Y Jesús se lo dijo a sus discípulos. ¿Está dura esta palabra hoy? Jesús se los dijo a sus discípulos, mis amados. Me dijo, ay, mira, en una ocasión llegaron a acusar a los discípulos de Jesús. Digo, mira, tus discípulos no se lavan las manos cuando comen. Están pecando, están contaminándose. Y Jesús les dijo, no contamina lo que se comen con las manos sucias, contamina lo que tienen en el corazón. Porque ellos, mire, perseguían a Jesús. En otra ocasión llegaron a acusar a los discípulos de Jesús y les dijeron, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de los fariseos sí ayunan. Y Jesús les dijo, mire, tenemos que tener cuidado, porque nosotros en la gracia tenemos que ayunar. Tenemos que ayunar, tenemos que seguir haciendo todo. Pero Jesús en ese momento le responde a los discípulos de los fariseos, y Jesús les dice, no se preocupen, ahorita están conmigo, ahorita tienen al esposo, pero llegarán tiempos en que el esposo les será quitado, entonces tendrán que ayunar. Somos nosotros. Jesús está en su trono. En ese tiempo Jesús caminaba con sus discípulos.
Pero ahora Jesús está allá y nos da la fortaleza, nos dejó al Espíritu Santo. Pero usted y yo, como pueblo de Dios, viviendo en la gracia, necesitamos ayunar, porque el ayuno es para pelear contra principados y contra potestades, para someter la carne, para sujetarte. Hay veces que la carne se te quiere subir y como que se te está poniendo ahí encima la carne. Necesitas un buen ayuno para que se someta y buscar la presencia de Dios, porque la gracia no significa que no vamos a hacer nada, que vamos a estar solo recibiendo con la boca abierta. La gracia significa que no estamos solos, que tenemos a Dios, que tenemos al Espíritu Santo, pero que tenemos que hacerlo. La gracia te abraza. Es bien curioso porque la gente dice, estamos en la gracia, pero luego te dice, no le des la mano a esa hermana porque te vas a contaminar. No te puedes andar riendo porque te vas a contaminar. Yo vengo de ahí, yo estuve así. Y Dios me enseñó que yo te dé un abrazo, seas hombre o mujer, no me contamina, me sana y te sana. Así que cuidadito porque se contaminan. Si te dan la mano así como con miedo, porque se pueden contaminar. Jesús abrazaba a sus discípulos. Juan se recostaba en el pecho de Jesús, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Usted cree que la escritura está por gusto? No. ¿Por qué quedó escrito el discípulo amado que se recostaba en el pecho de Jesús? Cuando nosotros leemos en la ley que un discípulo de los fariseos se acercara a su líder. No. La gracia nos hace saber que todos somos iguales y que todos tenemos derecho, y que un abrazo, que un apretón de mano, que una buena palabra te puede sanar. Puede ser, la gente dice, dígales, grítelos, regáñelos. Yo creo que si usted es entendido y vive en la gracia, no necesita que le grite. Le puedo decir lo mismo con amor y se va a sanar. ¿Qué hizo Jesús con la mujer samaritana? Mira, la mujer samaritana era una mujer pecadora, 5 maridos, bien tremenda, nadie la quería. Jesús se topa con esa mujer samaritana y Jesús empieza a conversar con ella y le tira una pregunta con gracia. ¿Usted se imagina que Jesús le hubiera dicho, pecadora, aléjate de mí? No existiera mujer samaritana, no existiera su historia. Jesús le dijo esto: ¿me das agua? No, tú eres judío, no te me acerques. Porque ella vivía en la ley. Entonces Jesús le dice, cuéntame un poquito de ti. ¿Tienes marido? No, mentirosa. Es que a mí me gusta vivir las historias así. Y Jesús le dice, ¿oh sí? Tienes razón, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tuyo. ¿Usted sabe el gran leñazo que le dio? Suena tan bonito, pero usted sabe lo que Jesús le estaba diciendo. Si lo entendemos, cómo Jesús la confrontó cara a cara. No fue a hablar con el vecino, fíjate que anda mal. Yo me gozo domingo. Vea, Jesús le dijo esto. Jesús no le fue a decir, hey discípulos, fíjense que hay una mujer pecadora, ay, tiene muchos maridos. Jesús le dijo, ven para acá, mijita, ¿me das un vaso de agua? No puedo. Conversó, ¿tienes marido? Imagínese, usted se porta, pues se encuentra por ahí con alguien que anda por la calle de la amargura, bien pecador. Y usted le dice, pecador, arrepiéntete, te va a llevar el diablo. Va a salir huyendo. Pero si usted le dice, hey mi hermano, ven, cuéntame, ¿cómo te va con el amor? Nada que ver. ¿Y no tienes novia? No. Mentiroso, sí tienes, te vi con una por allá, arrepiéntete. Fíjese usted cómo lo puede ganar, con gracia. Vas a aprender, iglesia, a restaurar al caído, a levantar al que no tiene fuerzas para levantar, al que está luchando con su pecado, al que está luchando con sus áreas y no sabe cómo salir. Necesitamos aplicar la gracia, y la gracia no significa que no te van a corregir. La gracia significa que te van a enseñar la verdad con amor.
Jesús le dijo, y la mujer dijo, la mujer samaritana en Juan 4 dijo: me parece que eres profeta. ¿Y cómo que se le escapaba al profeta? Le dijo: me parece que eres profeta. Allá dicen que va a venir el profeta, y le dijo toda la historia. Y Jesús le dijo: llámame tu marido. Dijo: no tengo. Bueno, pues entonces arrepiéntete y cambia. Deja tu vida pasada. Conoce al que es el dador de la vida, que se llama Jesús, el que hoy habla contigo. Y así, amados, les podemos narrar. Mire qué hizo el padre del hijo pródigo. Este se le gastó toda su feria, toda su ganancia, se fue destruido, regresó, y él dijo, como él conocía la ley, él dijo: mi padre no me va a recibir como hijo. Mi padre me va, por lo menos que tenga misericordia y me reciba como un trabajador. Y cuando el padre lo ve venir destruido, destrozado, sin nada, por la calle de la amargura, el padre dice: es día de hacer fiesta. Jesús contó esa historia y era la gracia derramada, enseñando el mensaje de lo que es este evangelio de gracia. Vea, dice que entonces el padre lo mira y dice: maten el mejor cordero, preparen el mejor vestido, tráiganme un anillo, porque este hijo estaba perdido, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Así el padre recibió al hijo pródigo. Pero ese padre, el mensaje de Jesús era: esto es la gracia. ¿Cómo recibes a alguien que se fue? A veces no aquí, en algún lugar. Miramos a alguien que no había venido, por allá andaba medio caminando chuequito. Ni lo mires, cierra los ojos y dale un abrazo y dígale: bienvenido. Eso es la gracia. Pero a veces lo miramos: ya vino aquel. Jamás cuando alguien se ha ido y ha ido a hacer lo que hayas ido a hacer, usted no me va a oír a mí recibirlo. ¿Qué andabas haciendo? Simplemente le abro los brazos y le digo: qué bueno que regresaste. Aquí te amamos. Esta es tu casa. Puedes venir cuando quieras. Ando mal, ¿qué importa? Porque la iglesia no es para los santos. La iglesia es como el hospital. Al hospital no van los sanos, al hospital van los enfermos. Y a la iglesia venimos la gente que reconocemos la necesidad que tenemos de un Cristo que nos sane, de un Cristo que nos levante, de alguien que nos enseñe que hay algo más que no solo lo que el mundo y los vicios, las drogas y todo el pecado nos ofrece. Hay algo más. Abraza. Jesús abrazaba, ama, perdona. Es que usted no sabe lo que me hicieron. Déjeme decirle un poquito grosero: ¿qué importa lo que te hicieron? Ama si entiendes que la gracia, si vives en la gracia, vas a amar. No importa lo que te hicieron. Es increíble cuando lo que nosotros podemos lograr y ver cuando entendemos lo que significa la gracia de Dios. Vamos a levantar a los caídos. Vamos a levantar a los oprimidos. Vamos a cumplir lo que la Biblia dice, lo que Dios nos ha dado como visión en este ministerio. Lo que dice Isaías 61, ¿no? Que el Señor nos envió a predicar las buenas nuevas de salvación, a vendar a los corazones quebrantados, a sanar a los corazones heridos, a quitar el manto de luto, el manto de dolor, a poner un manto de gozo en lugar del espíritu angustiado. Hoy en día hay gente tan angustiada, tan triste, porque no está pudiendo vivir el evangelio como lo debe de vivir, porque lo quiere vivir a la manera de la ley. Y cuando lo queremos vivir a la manera de la ley, va a ser complicado. Vamos a frustrarnos y no
se va a poder. Ahora, el último versículo que leímos dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amados, iglesia, acerquémonos al trono de la gracia. Ahí es donde nosotros vamos a poder alcanzar y entender misericordia. La ley, cuando vivimos demasiado en la ley, nos amarga la vida. Y cuando una persona está amargada, está propenso a contaminar a muchos. ¿Por qué se amarga una persona? Porque lucha con su propia fuerza, porque mira los errores de los demás, porque juzga todo lo que pasa alrededor. Entonces, y no puedes hacer nada. A veces las personas dicen: es que no hacen nada, es que no podemos hacer nada porque esto es personal. Te enseñamos la palabra y la decisión es tuya. Nosotros debemos de aprender esto, que no es que el líder no haga nada, que el pastor no haga nada. Si el pastor te enseña la palabra, el líder te enseña la palabra, la decisión es tuya. Es que permiten de todo. No, es que es cada quien. Ponga la mano en su corazón y diga: yo soy el único responsable de mi vida. Cada quien somos responsables de nuestra vida. Y cuando usted empieza a ver que aquel no cambia, que aquella no cambia, o que aquel sí, aquella no, entonces usted se amarga. Y entonces está propenso a contaminar a otros. Amargado, la amargura lleva a contaminar a otros. Porque una persona amargada habla mal de todos. Pero una persona sana levanta y restaura. A veces nos traemos todos, la mayoría de nosotros crecimos aquí, conocimos aquí, pero algo otro ya somos viejitos del evangelio, de haber conocido. Y nos enseñaron, por ejemplo, no le voy a dar libertad. Por favor, si usted es papá y mamá y tiene hijos, no piense que le estoy soltando así libertad. Le estoy poniendo un ejemplo. Por ejemplo, se nos enseña o se nos escuchamos decir: no, en la iglesia nadie puede tener novio o novia. ¿Cómo se hubiera casado aquí ellos, tan lindos que se ven, si no les hubiéramos dado permiso? Entonces la gente dice: no, si estás en la iglesia no puedes tener una novia o un novio. ¿Quién le dijo a usted eso? Si se los prohíbo en la iglesia, se lo van a ir a buscar afuera. Oh, allá también, ¿ve? Se casaron. Y ahí se me sentaron enfrente, miren. Si les prohíbo a un par de jóvenes que tienen edad que tengan un novio en la iglesia o una novia, ¿a dónde lo van a ir a buscar? Afuera. Alguien vino una vez y me dijo: no, si alguien tiene novio no puede servir. ¿Quién le dijo a usted? Ahora, si alguien está en pecado, necesita ser corregido. Pero yo no le voy a corregir y le voy a disciplinar porque tiene una novia. Ahora, pórtese bien. A ver, mujeres aquí, las adultas que se han casado, no me van a dejar mentir con lo que voy a decir. Cada vez que han venido conmigo: me enamoré, me gusta Julano, ¿qué les he dicho? Cuídense, pórtense bien, no hagan lo malo. Y si lo hacen, me avisan. ¿Sí les he dicho eso o no? Vea, usted se ríe por esto. Yo prefiero que me digan: la regué, me porté mal, para yo ayudarte a restaurarte, que no escondas que estás haciendo lo malo y lo tengas escondidas. No te puedo ayudar. Y esto es lo que dicen: es que la pastora es muy blanda, no corrige. No, yo soy realista con entender esto, amados. Yo sí les he dicho, mujeres, sí, aquí no me dejan mentir las adultas que se han casado, ¿verdad? Si te portas mal, por favor, el dicho famoso: no metas la pata, no vayas a lugares así, no hagas esto. Les doy el consejo. Y si lo haces, me avisas. Dice: ¿cómo le voy a avisar? Sí,
Porque Dios me puso aquí para velar por tu alma, para cuidarte, para orar por ti, para restaurarte. Y si yo no lo sé, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te levanto? La gente dice, quiere ser mi novia, pero que no sepa la pastora. Y algunas se las descubro, ¿verdad que sí? Digo, ajá, ya te veo enamorada. Entonces la gente dice que no sepa la pastora. Yo soy un ser humano que solo estoy puesta para ayudarla, para levantarle, para restaurarle. Así que la próxima vez que usted diga ando mal, la regué, venga conmigo. Venga conmigo, le voy a aplicar la palabra de Dios y la gracia de Dios para que se levante. No nos podemos levantar con ley, con legalismo, con garrote. Nos levantamos con gracia y con amor y con realidades de la palabra de Dios. Amén. Los espero a todos en la salida. Ahora que ya saben que me pueden decir, usted, amado, no sabe lo que yo valoro. Que un joven venga, una persona venga y me diga, pastora, la regué. O sea, no es como que yo me alegre, pero valoro tanto por el valor que tienes de buscar ayuda. Que vayas con un líder y digas, estoy teniendo esta batalla, estoy teniendo esta lucha. Yo siempre digo que esta iglesia es una iglesia de gracia. Debemos de aplicar la gracia. Si alguien viene y te dice ando mal, estoy a punto de hacer lo malo, estoy haciendo lo malo, abrázalo y levántalo, no lo juzgues. Ese es el corazón de MTD. Ese debe de ser el corazón de MTD. Y por favor, no es para malinterpretar. Esto es una realidad. Es así. Usted no nos va a ver dar garrote, pero hay gente que necesita ser corregida. Y aquí hay gente que la hemos corregido fuerte, le hemos reprendido. Porque no significa que, dale, ahí vas bien. No, te vamos a ayudar, mamita. Te vamos a levantar. Tú te puedes sentir en familia. Que nadie te va a mirar extraño, sino que te van a abrazar. Eso es la gracia de Dios. Voy a terminar con 1 de Pedro 1:13. Dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué dice? Que ciñamos nuestros lomos. Yo siempre le digo, amárrese los pantalones y párese como hombre, como mujer. Y eso ofende a veces. Yo sí le voy a decir, amárrese los pantalones, párese como hombre, párese como mujer, como ser humano y dígale un hasta aquí al reino de las tinieblas. Es que sí. Vivimos a veces de batalla en batalla, de caída en caída, de lucha en lucha, cuando tenemos la fortaleza de Dios para poder pararnos firme. Dígale a su hermano acá, abróchate los cinturones, cíñete los lomos, dice, de tu entendimiento. Escuche, cíñete los lomos de tu entendimiento. O sea, entiendo que pecar desagrada a Dios. Entiendo que vivir desordenadamente me saca del propósito de Dios. Pues me voy a ceñir los lomos con el conocimiento que ya tengo de la palabra de Dios. Me aplaudo yo. Y por eso el versículo dice, ser sobrios. La palabra sobrios quiere decir bien centrados, bien conscientes de lo que se es. Por eso cuando alguien está borracho le dicen anda borracho o anda sobrio. O sea, una persona sobria es alguien que está pensando bien, que tiene claridad en su entendimiento. Dice ser sobrios. Estén bien claros de su mente y esperen por completo en la gracia de Dios.
O sea, una persona sobria espera por completo a la gracia de Dios. Pero una persona que no está sobria, está mareada, está ebria, no está caminando en sus cabales. Y aquí dice el versículo, Pedro hablando, que esperen por completo en la gracia que va a traer Jesucristo cuando Él sea manifestado. Voy a repetir un par de cosas que ya dije. Número 1, dije que la salvación viene por Jesús. ¿Se acuerdan hace un momento? La salvación viene por Jesús. Pero la manifestación a nuestra vida viene por Jesucristo. Y Jesucristo es el Jesús ya glorificado, ya resucitado en nuestra vida. Entonces Pedro dijo: esperen bien, porque viene una manifestación a sus vidas. La primera etapa de nuestra vida es ser salvos. Y usted acepta a Jesús ahorita, usted deja que Jesús entre a su corazón, lo acepta, usted es salvo y usted se va a su casa, pero usted todavía no es transformado. Pero cuando viene la manifestación de Dios a su vida, empieza la transformación a su vida. Y la manifestación a nuestra vida viene por la gracia. Es por eso que alguien de su familia le dice: pero si estás yendo a la iglesia y no has cambiado, si está en el proceso de que Jesús esté siendo manifestado en su vida. Y cuando Jesús es manifestado en nuestra vida, empiezan a haber cambios en nuestra vida, poco a poquito. Ahora, hay gente que acepta a Jesús hoy, que era bien borracho, y ya no va a ir a borracharse, porque ya algo entró a su corazón y ya no lo va a dejar hacerlo. Un ejemplo, ¿no? Solo puse el ejemplo de borracho, pero puede ser un mentiroso, puede ser un estafador, puede ser un violador, puede ser un abusador, un machista, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios te va a ir transformando. Es por eso, amados hermanos, que la iglesia se compone de gente imperfecta, que reconocemos nuestras debilidades y que sabemos que lo único que nos puede mantener firme y llevarnos al cielo es su gracia infinita. Póngase de pie. Voy a seguir predicando de esto más adelante, si no lo aburro con la gracia. Y lo que le estaba diciendo se lo pruebo con esta escritura que está en Tito capítulo 3 versículo 11. Escúchela solamente, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué dice que nos ha llevado a este punto? La gracia.